Tengo 30 años y hace casi 3 meses que me divorcié. Mi exesposa, a quien llamaba María, solía estar conmigo, pero ahora está saliendo con mi hermano, llamado Raúl, que también tiene 30 años. Me enteré de esto hace aproximadamente 4 meses, cuando ella anunció que estaba embarazada. Al principio, María intentó convencerme de que el bebé era mío, pero las frecuentes visitas de Raúl me hicieron dudar. Entonces, decidí revisar su teléfono. Cuando le presenté todas las pruebas, ella admitió que me había estado engañando con mi hermano durante algún tiempo y que, al parecer, no tenía otra opción. Mi relación con mi familia, sinceramente, nunca fue la mejor. Me fui de casa en cuanto cumplí 18 años y prácticamente dejamos de hablar. Siempre me trataron como a un extraño, incluso dentro de mi propia familia. Raúl, en cambio, era el favorito de todos. Recuerdo cuando cumplí 18 años. Hicieron una fiesta, pero sin mí. Cuando vi el pastel, simplemente perdí el control. Finalmente, me acerqué a mis padres y les pregunté por qué no me habían hecho una celebración por un verdadero logro, y me respondieron que, después de recibir mi carta de admisión a la universidad, no querían que Raúl se sintiera excluido, así que organizaron la fiesta para él. En lugar de enfadarme, se suponía que debía apoyar a mi hermano. Eso me destrozó. Ese día decidí que nunca más volvería con ellos. Y cumplí mi promesa. Pagué mis estudios universitarios con préstamos y trabajando. Cuando me gradué, alquilé un pequeño apartamento con un buen amigo. Nunca volví a hablar con mis padres, después de mudarme. Y ellos tampoco intentaron comunicarse conmigo. Pasaron los años y, el año pasado, Raúl me escribió por internet. Me preguntó si quería retomar la relación con él y con nuestros padres, ya que decían que me extrañaban mucho. Había pasado mucho tiempo desde que dejé la casa. Un par de años atrás me había casado con María. Llevaba una vida bastante cómoda, pero creo que nunca superé lo que pasó con mis padres, así que acepté reencontrarme con ellos. Al principio fue incómodo y desagradable, pero trataron de enmendar los errores del pasado, y me sentí en la obligación de hacer lo mismo. Los invité a mi casa. Y, como resultó, ese fue mi primer error: presentar a Raúl y a María. Se conocieron, empezaron a salir, y María quedó embarazada. Estaba muy feliz cuando supe que esperaba un bebé, porque pensaba que era mío. Pero, como mencioné antes, Raúl empezó a visitarnos con frecuencia después de que me enteré del embarazo, y aunque al principio no me molestó, me pareció extraño cuando comenzó a acariciar la barriga de María y a susurrarle cosas. María decía que no tenía nada de especial, pero no podía quitarme la sensación de que Raúl tenía más relación con el bebé de lo que decía. Cuando llevaba 6 meses de embarazo, decidí revisar su teléfono mientras dormía, y eso confirmó todos mis miedos. Los mensajes entre María y Raúl demostraban que el bebé era suyo y que llevaban tiempo juntos. No solo eso, sino que María ni siquiera pensaba decirme que el niño no era mío. Su plan con Raúl era contarme sobre la infidelidad después de que naciera el bebé, luego divorciarse de mí y vivir juntos con mi dinero y la pensión alimenticia. A la mañana siguiente, le pregunté por los mensajes y, aunque al principio intentó negarlo todo, al final cedió y lo admitió. Ese fue el fin de mi matrimonio de 2 años. Y, por supuesto, mis padres se pusieron del lado de Raúl y María. Todas sus palabras sobre que yo era tan importante como él solo eran mentiras. Cuando María y Raúl anunciaron el divorcio en las redes sociales y su decisión de casarse, toda mi familia los apoyó completamente. A nadie le importó que destruyeran mi salud mental y traicionaran mi confianza. Para colmo, María me había mentido durante 6 meses, diciéndome que el bebé era mío. Sentí que no solo perdía a mi esposa, sino también a mi hijo, y eso fue muy doloroso. Mis padres dijeron que así era mejor y se negaron a reconocer que Raúl me había hecho daño. Incluso dijeron que debía estar feliz de que María y Raúl finalmente encontraran la felicidad y unirme a la celebración. Corté toda relación con ellos, y eso empeoró mi divorcio. María obtuvo una suma considerable de dinero y mi coche, todo porque mi familia estaba de su lado en el proceso de divorcio, ya que ahora estaba con Raúl. Ella y su abogado inventaron una historia sobre que yo era una persona dura y controladora
y que la obligué a dejar su trabajo, aunque fue su propia decisión, y mi familia respaldó esa mentira, diciendo que la razón por la que se alejaron de mí en primer lugar fue por mi comportamiento. Así que todas las pruebas estaban en mi contra. Perdí mucho dinero en el divorcio, pero, afortunadamente, pude quedarme con la casa. Cuando el divorcio se finalizó, solo sentí alivio de que todo había terminado y que nunca más volvería a ver a esas personas horribles. Afortunadamente, en nuestro estado no hay un período de espera para el divorcio, y María no lo impugnó, así que pude terminar todo lo antes posible y seguir adelante. Fue difícil olvidar todo esto, pero me sumergí en el trabajo y me obligué a mejorar para superar este episodio desagradable. Valió la pena, porque hace 2 semanas me ascendieron. Obtuve un mejor puesto, un mejor salario y un coche nuevo de la empresa. Todo iba bien. No podía estar más feliz. Así que decidí darme un capricho y cenar en mi restaurante favorito. Pero cometí el error de publicarlo en Internet, y al día siguiente mi madre se puso en contacto conmigo y me pidió que fuera a verlos. Me sorprendió lo que podrían querer de mí, ya que ni siquiera habíamos hablado después del divorcio, y ellos apoyaron a María y sus mentiras. Lo ignoré durante unos días, pero luego comenzó a llamarme sin parar, y al final, cuando nada funcionó, apareció en mi oficina. Se negó a irse y tuvo una pelea con mi secretaria, lo cual fue bastante incómodo, así que le prometí que iría en unos días. Solo así logré que se marchara. Unos días después, finalmente fui a visitar a mi familia. Usaron el dinero del acuerdo del divorcio para mudarse a una casa más grande, para acomodar al bebé que nació hace poco más de 3 semanas. Supongo que también usaban la pensión alimenticia para pagar las cuentas, pero, para ser honesto, eso no me preocupaba mucho, porque la pensión era solo una pequeña parte de mi salario en ese momento y podía permitírmelo. Raúl no estaba en casa y María dormía, así que solo hablé con mis padres. No inicié una charla trivial, simplemente esperé a que fueran al grano. Después de unos 5 minutos de silencio, mi padre soltó que Raúl había sido despedido y que la pensión y el dinero del divorcio ya no eran suficientes. Dijeron que vieron mi publicación sobre el ascenso y esperaban que pudiera ayudarlos, ya que estaban en una situación económica difícil. Mis padres estaban jubilados desde hacía tiempo, Raúl estaba sin trabajo, y María, obviamente, no pensaba volver a trabajar pronto. La pensión no era suficiente para mantener a una familia de 5 personas, especialmente con un recién nacido en casa, y yo lo sabía. Pero me sorprendió que tuvieran el descaro de pedírmelo después de todo lo que pasó. Estaba tan atónito que no pude decir nada durante unos minutos, pero finalmente me recuperé y decidí que no tenía que escuchar más. Simplemente me levanté y me fui sin decir una palabra. Cuando llegué a la puerta y la abrí, vi a Raúl parado afuera. Mis padres gritaban que me quedara y los escuchara, y Raúl parecía un poco nervioso al verme. De todas formas, no dije nada, y salí. Estaba lloviendo fuerte y tuve que caminar un poco para llegar a mi coche, que estaba estacionado en su césped. Me empapé por completo y ya tenía un humor terrible. Y aquí es donde, tal vez, no me comporté de la mejor manera, porque mis padres y Raúl corrieron detrás de mí. Mientras buscaba las llaves en mi bolsillo, decidieron pedirme ayuda una última vez, y esta vez fue Raúl quien me suplicó. Siempre había sido arrogante y engreído, lo que era una consecuencia directa de cómo nuestros padres nos trataban. Por eso fue extraño verlo pedir ayuda, y debió costarle mucho convencerse de hacerlo. Así que probablemente eran sinceros sobre su difícil situación. En fin, me salí un poco de control y terminé diciéndoles que me dejaran en paz, y que, si realmente estaban tan mal de dinero, podían pedir limosna en la calle, ya que algún desconocido, que no supiera nada de ellos, probablemente les tendría más lástima que yo. Después de decir eso, me subí al coche y me fui, dejándolos bajo la lluvia. No voy a mentir, fue bastante placentero hacerle eso a mi familia, después de que me hubieran tratado mal toda mi vida. Han pasado 2 días desde que ocurrió eso, ¿y saben qué? Ya no estoy seguro de haber hecho lo correcto. Mi madre no deja de enviarme mensajes, y me siento culpable por no haberlos ayudado. Sé que tengo mucho dinero,
y si les enviara algo, no me afectaría en lo más mínimo. Pero después de todo lo que ha pasado, siento que simplemente me están usando. Así que, o debo ayudar a mi familia con dinero, después de que se pusieron del lado de María en el divorcio. Decidí no ayudarlos. Fue una decisión bastante importante para mí, ya que me sentía terriblemente culpable por simplemente abandonarlos. Pero luego me di cuenta de que ellos me habían hecho lo mismo toda mi vida, y en el divorcio fueron los primeros en traicionarme. Entonces, ¿por qué debería pensarlo 2 veces antes de hacer lo mismo con ellos? Le dije a mi madre que dejara de molestarme, o tendría que involucrar a mis abogados, y que eso no terminaría bien para ellos. Naturalmente, eso los enfureció, y mi hermano vino a mi casa hace unos días para hablar conmigo. Me dijo que lamentaba cómo me trataron durante toda mi infancia, pero que no podía hacer nada al respecto, ya que él simplemente era mejor que yo desde el principio, y por eso lo trataban así. También me dijo que debía dejar de actuar tan extraño con nuestros padres, por hacer lo que cualquier padre normal haría en su lugar y que simplemente los ayudara, ya que estaban en una situación difícil, en lugar de guardar rencor como un niño. Me reí en su cara por lo absurdo que sonaba diciendo semejante tontería. Le dije que, en lugar de intentar humillarme y manipularme para que los ayudara, probablemente sería mejor que buscara trabajo en lugar de perder su tiempo con esto. Creo que eso lo hirió, porque comenzó a gritarme que yo solo estaba celoso de que no solo nuestros padres, sino incluso mi exesposa, lo prefirieron a él antes que a mí, y que me estaba vengando negándome a darles dinero. Ni siquiera me molesté en discutir, y simplemente estuve de acuerdo con él, diciéndole que sí, que todo lo que hacía era vengarme, y que él no podía hacer nada al respecto. Entonces se enfureció aún más, y me dijo que me acosaría, y que de una forma u otra lograría que soltara el dinero, y que me arrepentiría de haberle hablado así. Honestamente, no me lo tomo en serio en absoluto. Puede intentar intimidarme todo lo que quiera, pero eso simplemente no funcionará, porque sé que no tiene la capacidad de hacerme nada. No me preocupa. Hace 3 días, mi hermano vino a tratar de convencerme de que los ayudara, pero no funcionó. Mis padres ya lo habían intentado antes, y tampoco les sirvió de nada, así que esta vez fue mi exesposa quien decidió llamarme para hablar conmigo. Me mostré escéptico ante la idea de contestar, pero al final lo hice, porque si no lo hubiera hecho, probablemente habrían vuelto a venir a molestarme y habrían perdido más de mi tiempo. Hablé con ella, y fue simplemente increíble ver cuán descaradas y crueles pueden ser estas personas. Comenzó con un tono muy educado, y me dijo que, como ya sabía, ella y su familia tenían problemas de dinero, y que, aunque entendía perfectamente que yo no tenía ninguna obligación de ayudarlos, después de todo lo que me hicieron pasar, aún así quería que lo considerara y actuara como una persona más madura. Intentó darme lástima, recordándome que mis padres pagaron todo mientras crecía, y que ella misma trató de ser una buena esposa. Sí, claro, excepto por el hecho de que a mis padres nunca les importé, y siempre prefirieron a mi hermano, y que ella en realidad me engañó con el mismo hermano del que me quejaba. Así que eso no funcionó en absoluto, y le dije que, aunque lamentaba su situación, ya estaba gastando demasiado dinero pagando una pensión alimenticia que, en realidad, ni siquiera merecía, porque me engañó, pero logró obtenerla gracias a que mi familia no dudó en mentir y hacerme quedar como el villano para beneficiarse. Ella comenzó a sollozar por teléfono y me dijo que era egoísta y cruel, lo cual fue bastante irónico, y aún así me negué a ayudar. Dijo que mi hermano tenía razón y que no le dejaba otra opción más que recurrir a la ley, y que intentaría exigir una pensión más alta y arrastrarme nuevamente a los tribunales para humillarme. Sinceramente, me gustaría ver cómo lo intentan. La primera vez estaba tan emocionalmente agotado y deprimido que ni siquiera luché ni intenté demostrar que estaban mintiendo. Simplemente me rendí y acepté pagar la pensión sin siquiera tratar de refutar sus acusaciones falsas. Nunca fui una persona dura ni controladora, ni ninguna de las cosas que decían de mí. Así que no había ninguna razón para que ella me engañara ni para que se quedara con un solo dólar del divorcio. Pero en ese momento no me importaba, y solo quería terminar el divorcio lo más rápido posible.
sin importar las consecuencias financieras. Pero esta vez estoy listo para luchar y asegurarme de que mi familia aprenda una lección para toda la vida. En un giro sorprendente de los acontecimientos, mi exesposa, por primera vez, cumplió su palabra y realmente presentó una solicitud para aumentar la pensión alimenticia, considerando que me habían ascendido. Pero esta vez no iba hasta a rendirme tan fácilmente. Involucré a todos nuestros amigos en común y les conté lo que estaba sucediendo. Incluso les revelé los hechos del pasado, ya que la mayoría solo sabía que nos habíamos separado y ni siquiera conocían la verdadera razón. Todos, obviamente, estaban muy impactados, y les dije que necesitaba que testificaran contra mi exesposa si llegábamos a ese punto, a lo que aceptaron de buena gana. También le dije a mi abogado que quería cancelar por completo la pensión alimenticia, ya que ella no la merecía en absoluto. Pasé los últimos días recopilando todas las pruebas que pude encontrar para demostrar que mis padres y mi hermano son personas horribles, que nunca intentaron tratarme como a un igual y que ahora me persiguen por dinero solo porque saben sobre mi ascenso. Ya tuve suficiente y necesitaba deshacerme de estos parásitos de una vez por todas. Así que no iba a detenerme ni preocuparme por sus sentimientos. Logré convencer a algunos de mis primos, quienes fueron testigos de cómo me trataban como a un extraño en mi propia casa cuando era niño, para que declararan a mi favor. Aunque nunca fuimos particularmente cercanos, tuvieron la amabilidad de hacerlo. Mi abogado estaba muy satisfecho con todo lo que logramos reunir, y me dijo que nuestro caso era sólido, por lo que quizás podríamos cancelar por completo la pensión alimenticia. Ya se sabía que ella me había engañado, pero las razones por las que mi exesposa me pintaba como el villano y a mi hermano como el héroe que la salvó eran completamente falsas. Aunque la primera vez no intenté luchar, esta vez estaba decidido a hacer justicia, y eso fue exactamente lo que hice. Mi familia literalmente no tuvo nada que decir en su defensa cuando presenté varios testimonios en video, grabados por mis amigos y algunos familiares, que demostraban que todo lo que decía mi familia era mentira, y que yo no era la persona que ellos describían. Supongo que pensaron que sería tan fácil como la primera vez y que me rendiría sin pelear, pero ya no era tan frágil emocionalmente. Honestamente, todo por lo que me hicieron pasar me volvió mucho más fuerte. Así que ayer se decidió que ya no tendría que pagar la pensión alimenticia a mi exesposa, a la luz de la nueva información que salió a la luz. Y creo que fui la persona más feliz del mundo cuando supe que todo había terminado. Fue simplemente gratificante ver cómo la expresión arrogante de mi familia desaparecía por completo, y mi exesposa tenía una cara como si estuviera a punto de llorar. Pero sí, no me importaban sus lágrimas, y finalmente había terminado con toda esta historia. Pensé en ir a casa, darme un capricho con una excelente comida para llevar y ver una película. Pero mi familia, obviamente, tenía que hacer todo lo posible para evitar que disfrutara de mi felicidad. Estaba a solo unos metros de mi casa, cuando noté el coche de mi hermano estacionado justo afuera. Me sorprendió mucho verlo allí, y no entendía qué hacía ahí. Aún así, entré y encontré a toda mi familia en mi puerta, bloqueándome el paso. Me sorprendió tanto que ni siquiera supe qué decir, pero decidí fingir que no me molestaba, y les dije que se largaran de mi propiedad si no querían que llamara a la policía. Fue entonces cuando mi padre habló y dijo que debería sentirme avergonzado por lo que había hecho ese día. Comenzó a darme una lección sobre cómo no tenía sentido de la responsabilidad hacia mi familia y que los había traicionado al negarme a ayudarlos cuando más lo necesitaban. Cuando terminó, simplemente me negué a responder o a entablar conversación con él. Solo me quedé ahí en silencio. No quería darles la satisfacción de provocarme, porque sospecho que esa era su intención. Hacerme enojar tanto que terminara cediendo y haciendo algo imprudente y estúpido. Pero no soy un idiota, y sus medidas desesperadas no iban a ayudar a su causa, algo que ya deberían haber entendido. Mi silencio probablemente los enfureció aún más, y aunque mi madre exigió que tratara a mi padre con respeto y le respondiera, aún así me negué a hablar. Vi cómo se ponían cada vez más nerviosos, claramente esperando una gran pelea. Pero no sucedió nada de eso. Después de unos cuantos gritos más, finalmente mi hermano perdió el control
y me agarró del cuello de la camisa. Luego intentó golpearme, pero mi padre logró detenerlo justo a tiempo, gritándome que yo no era más que un perdedor envidioso que nunca lograría nada en la vida. Bueno, fue gracioso escuchar eso de un tipo desempleado que todavía vive con sus padres y que me está suplicando dinero para sobrevivir. Pero bueno, les dije que tenían 5 minutos para irse o realmente llamaría a la policía, y que, considerando que estaban en la ruina, probablemente deberían aprovechar la oportunidad y largarse cuanto antes. A regañadientes se fueron, pero no sin que mi madre intentara una vez más avergonzarme para que les diera algo de dinero. Tampoco funcionó, y al final se marcharon. Ha pasado casi un día desde entonces y no han intentado contactarme, y sinceramente espero que así se mantenga. Comparte tu historia en los comentarios, me encantará leerla. Si te ha gustado este video y quieres escuchar más historias reales, llenas de emociones, lucha y decisiones difíciles, no olvides suscribirte y activar la campanilla para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias importantes que merecen ser escuchadas. Nos vemos en el próximo video.